Bueno, pues si a ustedes les ha pasado como a mí de preguntarse, pero ¿quién dice que tenemos que quedarnos con quien nos casamos para toda la vida, que hasta que la muerte nos separe? ¿Pero por qué se prohíbe el divorcio? ¿Pero de dónde sacaron que seamos vírgenes? Pero todas estas cosas de las religiones judeo, cristiana y musulmana, pues vean este video donde me clavé leyendo toda la Biblia para ver dónde dice, quién dice, cómo dice, ¿se lo inventaron los sacerdotes o de dónde viene? Entonces, bueno, pues aquí les va. La Biblia es un texto que tiene muchas versiones, no fue escrito de un jalón, no fue un solo autor, es ahí un compendio de distintas cosas, de distintas épocas, y obviamente se ha dicho que si son solamente metáforas, si realmente pasaron ciertas cosas. Lo que importa esto es que plasmó las leyes de la época, así como las leyes de Mesopotamia, plasma esas leyes y además nos deja ver la mentalidad y la cultura en la que hoy se basan algunas religiones. 3500 años antes de Cristo, en el Medio Oriente había dos imperios, Egipto y Caldea. En Caldea es donde luego nacerá Abraham, tenían relación entre ellos y pasaban por Palestina para comunicarse. Por 1700, unas tribus nómadas dirigidas por el jefe de familia Abraham salen de Caldea hacia Egipto. Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, veníamos de tener religiones politeístas y habíamos dicho que todos estos distintos dioses se casaban o tenían relaciones con los reyes para legalizar todos estos pueblos. Seguramente para esto de pronto surge unas religiones monoteístas que lo que quieren es decir, este es el único Dios porque este es el único pueblo válido, este es el mero mero. Por lo tanto nos dicen que este Dios creó todo, no como nos venían diciendo las otras religiones, pero entonces ¿cómo surgimos los seres humanos? Bueno, después de Adán y Eva, cuando estos son rechazados del Edén, se empiezan a reproducir. Adán y Eva tienen 3 hijos, Caín, Abel y Set, predecesor de Noé, que a su vez tiene 3 hijos. Cam, cuyos hijos estarán en África y Arabia, Jafet, cuyos hijos crean Asia Menor y Europa, y Sem, el pueblo de Asiria. De estos últimos nace Abraham, a quien Dios le promete una tierra, le dice que tiene una tierra prometida. Abraham tiene un hijo Isaac, que luego Dios le pide sacrificar y a la mera hora le dice que no lo haga. Este Isaac tiene un hijo Jacob, que luego se cambia el nombre a Israel y de cuyos hijos serán los israelitas. Tiene 12 hijos, los 12 hijos de Israel, que son las 12 tribus israelitas. Uno de estos hijos era Judá, cuyos descendientes serán llamados los judíos. Después en Egipto viene el Éxodo, salen cruzando el Mar Rojo guiados por Moisés, pasan por el monte Sinaí donde Moisés recibe los 10 mandamientos y después de 40 años en el desierto tienen una alianza con Yahvé. En el Antiguo Testamento se narra toda esta historia, además de estas leyes morales y religiosas de las parejas que veníamos arrastrando de Mesopotamia. Primer pareja, Adán y Eva. Dios creó todo. En Génesis 1 nos dice que en el 6º día crea a los dos, macho y hembra los creó, se cita en el Génesis. Pueden leer mi blog donde viene toda la información, las citas, exactamente dónde de la Biblia dice y todo esto más desarrollado, pero bueno, estamos corriendo. Y en el Génesis 2 nos lo cambian y nos dicen que crea al hombre y después de una costilla del hombre se crea a la mujer. Aquí viene la primera ley matrimonial, que es igual en Mesopotamia, que era matrilocal. Y lo que dice es, entonces el hombre dejará a sus padres para unirse con la mujer. Al haber sido Eva la que cae con la fruta prohibida, digamos que la Biblia justifica que ésta va a someterse a su marido. Voy a citar. Con dolor darás luz a tus hijos, necesitarás de tu marido y él te dominará. Al ser expulsados empiezan a tener relaciones sexuales y empiezan a tener hijos. Y es así como esta religión monoteísta que tiene un solo Dios y no con parejas de dioses que van teniendo hijos, explica cómo fuimos creados los seres humanos. Un asunto controversial, la poligamia estaba permitida y es nombrada en la Biblia. Lamec, uno de los descendientes de Set, hijo de Adán y Eva, tuvo 2 mujeres. Igualmente Jacob se casa con 2 hermanas. Más adelante ya se empieza a hablar de la monogamia, siendo no cometerás adulterio uno de los 10 mandamientos. Abraham tuvo un hijo con una esclava, a lo que Sara, su esposa, se oponía porque iba a heredar, igual que pasaba en Mesopotamia, que los hijos de las esclavas también heredaban. Se empieza a prohibir y se dice que el hombre que cometa adulterio morirá o a veces incluso morirá junto con su amante.
En otra contradicción, primero se muestra que existe el matrimonio por consanguinidad, Rebeca se casa con su primo Isaac, pero más adelante entonces ya se dice, no tendrás relaciones sexuales con una pariente directa. Igual que en Mesopotamia había una ley donde el hombre podía rechazar a la mujer por no ser virgen. Obviamente tiene el mismo objetivo que yo les decía en el video donde hablaba de las parejas de Mesopotamia, que es cuidar la herencia que los hombres le van a dar a los hijos. Quieren que ésta venga virgen y que además sea fiel para comprobar que los hijos son suyos y son los que se van a quedar con su lana. En el Levítico, Yahvé prohíbe tener relaciones sexuales con una mujer cuando está en su regla. También aquí se prohíbe la homosexualidad, igual que en Mesopotamia y a diferencia de los griegos. Llega totalmente por esta herencia, ¿no? Como yo les contaba ahorita, ese recorrido que hicieron, son más mesopotámicos que griegos. Aunque nuestra filosofía viene de los griegos, en las leyes estos pueblos vienen de Mesopotamia, donde sí estaba prohibida la homosexualidad y entonces se dice, hombre, no tendrás relaciones con otro hombre como lo haces con una mujer. Esto es una cosa abominable. De las relaciones de las mujeres no se habla. El divorcio es otro tema que va cambiando porque hay un momento en el que sí se dice que se puede pedir el divorcio cuando se descubre que la mujer no es virgen o que fue infiel, pero ya después se dice que no. Toda la historia de cómo va avanzando, de cuándo sí, cuándo no, cómo va variando y por qué varía, todo eso en mi blog. Ahorita simplemente quédense con que al principio se permitía, como era en Mesopotamia, y después cambia y entonces ya se empieza a decir que no se pueden divorciar y que hombre y mujer van a estar unidos hasta que la muerte los separe. El Proverbio 30 describe a la mujer perfecta como una mujer que nunca duerme para estar a disposición del marido y de los hijos. Una ama de casa que teje, cose y cocina. Hasta aquí llega toda la historia que tenemos en común con los judíos y también con musulmanes, y entonces viene el nacimiento de Jesús, donde entonces ya se separan los cristianos. Vienen los 4 evangelios que cuentan toda la historia de Jesús. Lo de que María se embarazara siendo virgen era raro, pero lo de José no, pues se usaba que algunos esenios fueran castos esperando la llegada del Salvador. Cuando José se entera de que María está embarazada, quiere firmarle el acta de divorcio, porque así decía la ley, ya dijimos, en secreto para no hacerla quedar mal, pero bueno, viene el ángel, le cuenta, lo convence, la perdona. En los evangelios ya dice totalmente, no cometerás adulterio, no separará el hombre lo que Dios ha unido. Le preguntan incluso a los discípulos, ¿por qué si antes sí se permitía el divorcio? Bueno, porque estas no son las leyes viejas, estas son las nuevas, porque ustedes son más débiles de corazón. Y entonces se dice que si una mujer divorciada se casa, de todos modos está cometiendo adulterio. Y entonces Pablo hace una carta a los romanos que tenían inquietudes de los griegos que se titula La religión judía no obliga a los cristianos, donde dice esto, no te puedes casar una vez que ya te casaste por la iglesia, quedas para siempre unida a esta pareja. Y por último, en otra carta que hace Pablo a los corintios, que eran como vistos como paganos, les dice que el sexo es sucio. A partir de este momento se empieza a catalogar el sexo como algo sucio e incluso el cuerpo como algo sucio de lo que tenemos que tener pudor. Es aquí, muchachos. No venía esto en Mesopotamia, no venía esto en Grecia, no lo tuvieron los romanos. Es aquí donde Pablo empieza a manchar al cuerpo y al sexo. Y entonces se castigan las relaciones prematrimoniales por sobre todas las cosas y el sexo es solamente para procrear y no para hacer cosas puercas. Se sustenta entonces que los homosexuales no tendrían por qué estar teniendo sexo. Esto es todo lo que nos dice la Biblia en cuanto a las parejas. Estas son las leyes que están escritas y bueno, síganme para este recorrido que estamos haciendo de la historia de la pareja a través de la humanidad, a través de los textos literarios y de cuánto texto me puedo encontrar. Gracias.